Ahora presentamos la segunda técnica de análisis de circuitos. Ya vimos el análisis de mallas. La siguiente técnica es una de las más también empleadas, el análisis de nodos. La particularidad de este tipo de análisis es que en el de mallas, por ejemplo, el análisis aplicado a un circuito siempre tiene que ser a un circuito lineal, es decir, que no haya conexiones que brincan a otras conexiones. En el caso del análisis de nodos, no importa que el circuito sea lineal o no lineal, yo puedo aplicar el análisis en su totalidad. Digamos que es el idioma universal de los circuitos o es la técnica más empleada para el análisis. Por lo tanto, de repente es un poco muy compleja, sobre todo al analizar al principio los circuitos. Vamos a ver este caso de este ejemplo. Técnicas de análisis de circuitos básicos. Lo primero que hay que identificar del circuito es la tierra. Mi tierra va a ser la referencia del circuito. Siguiente va a ser identificar cuántos nodos tiene el circuito. Cada nodo va a ser representado como un punto donde se interconecten tres o más elementos. Aquí veo un nodo, que hay un punto, se interconecta la fuente y este cable. Este nodo se interconecta resistencia, resistencia abajo y fuente. Entonces, por lo tanto, tengo mi primer nodo de análisis. A ese nodo de análisis le puedo poner B1, haciendo referencia a que voy a encontrar voltajes. En un análisis de mallas lo que encuentro es corrientes, en un análisis de nodos lo que encuentro son tensiones o voltajes. Aquí hay otra tensión. Son mis dos nodos de análisis ya que los dos tienen al menos tres elementos. Lo siguiente que debo de dibujar son las trayectorias de corriente. La fuente de corriente ya tiene la trayectoria, no hay necesidad de ubicarla. La resistencia puedo ubicarle una trayectoria así y ponerle que es, no sé, I2. Esta corriente de aquí que viene hacia abajo va a ser I1 y esta corriente también hacia abajo que va a ser I3. Queda arbitrario totalmente la implementación de las corrientes, solamente me va a servir de guía. Ahora sí, lo siguiente o el paso número 2, ¿sí? Este es mi paso número 1, hasta aquí solamente tengo ejemplificado el paso número 1. Mi paso número 2 es establecer la ley de corrientes de Kirchhoff a cada nodo. Corrientes que entran, la ley de corrientes de Kirchhoff me dice que la corriente que entra debe ser igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Qué corrientes entran a este punto? Aquí lo veo con la flecha. Está entrando la de 3.1. Entonces puedo poner 3.1 igual, ya sé que son amperes, igual a qué corrientes salen de este nodo, de B1. I1 e I2, por tanto sería igual a I1 más I2. Ahí lo tengo. Entonces 3.1 es igual a I1 más I2. Sin embargo, tengo dos variables. Debo de poner todo en función de las variables del voltaje. Ahora, ¿cómo expreso la I1? Vamos a ponerlo de este lado, aquí para que sea un poco más sencillo. La I1. La corriente siempre va a ser a la ley de Ohm. Voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje y qué resistencia? Vamos a ver. ¿Sí? La I1 circula de este punto hasta este punto. ¿Sí? Así está tranquilamente la circulación. Entonces, el voltaje debe de ser el de este punto hacia este punto. Como este punto es tierra, tendría que ser este voltaje menos el otro punto. Sería B1 menos el otro punto que es 0, que es la tierra, ¿sí? Sobre la resistencia de ese lazo. ¿Qué resistencia hay? Una de 2 ohms. Lo pongo así. Entonces ahí tengo a lo que es igual a I1. O más simplemente puesto como B1 sobre 2. Entonces la I1 la sustituiré como B1 sobre 2. Siguiente sería más la I2. La I2 es el mismo caso. Ley de Ohm. Voltaje. ¿Qué voltaje? El de este punto hacia este punto, porque en este lazo circula la corriente I2. Entonces sería B1, ¿sí? La dirección me dice cuál va a ser negativo. Hacia donde llega la punta de la flecha, puedo poner la B2 como negativa. Sobre, ¿qué resistencia? La que hay en ese lazo, 5 ohms. Y así me queda. Sería más B1 menos B2 sobre 5 ohms. Ambas es sobre 5 ohms. Aquí ya sé que como ambas se dividen entre 5, puedo ponerlas a ambas así. Entonces me queda 3.1 igual a, esto es un medio, lo cual sería 0.5 de B1. Esto es un quinto, lo cual sería 0.2 de B1 menos otro quinto, ¿sí? 0.2 de B2. Simplificando y ordenándolo, estos dos miembros se simplifican en uno solo y me quedaría la suma de
0.7 B1 menos 0.2 B2. Esto queda en un solo miembro, es este, igual a el 3.1 de la corriente. Y ahí encuentro mi primera ecuación lineal, ¿sí? Con dos incógnitas. Y la marco como ecuación número 1. Hasta ahí ya tengo mi primera ecuación. Ya apliqué, ¿sí? Cuando aplico ley de corrientes de Kirchhoff a cada nodo, el objetivo es llegar a una ecuación. Ahí la tengo. Ahora, lo siguiente es pasar al otro nodo, ¿sí? A ver qué ecuación me arroja lo que sería la parte de la I2, o de la B2, perdón, en este caso. Entonces, pasando la ecuación aquí, ¿sí? Bueno, la vamos a dejar ahí y vamos a hacerlo matemáticamente en esta parte. Entonces, para el nodo B2, ¿sí? Aplico lo mismo. ¿Qué corriente está entrando? I2. ¿Qué corrientes salen? Salen dos corrientes. I2 entra y sale I3 más, ¿sí? Ya que es importante respetar el signo. Si tiene un signo negativo, lo respeto. Más, que sería menos 1.4 amperes. Por ley de signos esto me va a dar obviamente un signo menos. Nótese que la dirección de la flecha me indica hacia dónde va la corriente. El signo me indica la naturaleza de la corriente, en este caso es una corriente negativa. Yo puedo cambiar el sentido de la flecha, ¿sí? Y al momento de cambiar el sentido de la flecha de la corriente, cambia el signo, ¿sí? Del valor nominal de la corriente. Si pongo al revés la corriente, si yo pongo que esta corriente viene así, pongo en la flecha, lo puedo hacer sin ningún problema, ya no valdría menos 1.4, sino valdría más 1.4. Lo voy a dejar así, sería I2 igual a I3 menos 1.4, aplicando ley de signos. ¿Cuánto vale I2? Lo habíamos puesto del otro lado, que era B1 menos B2, ¿sí? Ambos es sobre 5. Igual a, ¿cuánto vale I3? Vamos a ver I3, no lo hemos todavía puesto. I3 viene siendo B2 menos el otro punto, que es este 0, que no hay necesidad de que lo ponga, B2 sobre la resistencia, que es 1. Por lo tanto, I3 vale B2 sobre 1, que sería B2 menos 1.4. Ordenando la ecuación, me queda 0.2 B1 menos 0.2 B2, y este B2 pasará al otro lado, menos B2 igual a menos 1.4. Y de ahí, reordenando y simplificando, me queda que es 0.2 B1 menos, esto es una unidad y esto es 0.2. Sería menos 1.2 B2 igual a menos 1.4. Y ahí tengo mi segunda ecuación del nodo. Ahora sí, ya que tengo esta ecuación del nodo, hay que utilizar algún software de resolución. En este caso yo utilizo el MATSOL, pero podemos hacer una hoja de cálculo en Excel para poder resolver ya sea en matrices o hacer por sustitución esta parte. Cabe mencionar que en este curso no veremos tanto la acentuación de la resolución del circuito, sino más bien lo que nos interesa, bueno, la resolución de las ecuaciones, más bien, eso no lo veremos. Lo que me interesa, en este caso, es ver cómo se comporta el circuito y el tipo de análisis que estoy aplicando. En este caso yo estoy metiendo aquí manualmente mis dos ecuaciones, ¿sí? en un software que es el MATSOL, ¿sí? Que se puede descargar fácilmente. Metemos los valores, ¿sí? Y automáticamente me va a dar la respuesta del circuito. Vamos a ver qué nos da. Ahí vemos que podemos meter, tenemos los valores, ¿sí? Del circuito. 0.7 menos 0.2, 3.1, la salida, 0.2 menos 1.2 y menos 1.4. Simplemente le damos aquí resolver y nos entrega los resultados. A es igual a 5, B es igual a 2, lo que quiere decir que las variables para nuestro caso del análisis, obviamente A es B1, ¿sí? Mi primer variable, me dice que es igual a 5 volts, y
B2, que es la segunda variable, es igual a 2 volts. Y ahí tengo resuelto el circuito por análisis de nodos. ¿Sí? Cabe ir repasando estos métodos, iremos viendo todavía circuitos un poquito más interesantes con distintas variables, distintas combinaciones de nodos, de lazos, para que sea un poco más sencilla la comprensión.